Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña Mauricio Duche. Él es abogado y también académico y profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Todo bien? Mauricio, hoy queremos hablar un poco de la delincuencia en términos generales, cómo el gobierno la ha enfrentado, cómo la política tiene, qué grado de responsabilidad guarda la política respecto de la sensación que existe en la calle, pero quería partir con poder conocer tu diagnóstico, partiendo quizás por lo más general. ¿Cómo evalúas tú la sensación, el estado de la delincuencia en este momento en el país? Bueno, yo diría que obviamente hay una sensación sumamente crítica que básicamente tiene instalado que estamos con un problema de seguridad que se ha agravado con el curso de los años y particularmente en los últimos meses. Lamentablemente esto da cuenta de una suerte de disociación entre lo que ha ocurrido, entre la realidad y la percepción. Los datos del año 2020 consistentemente muestran que hubo una baja significativa en la gran mayoría de los delitos, salvo los homicidios. Los homicidios, eso sí, son delitos que estadísticamente representan una porción muy baja, pero obviamente tienen mucho impacto público y esto puede explicarlo. Pero también probablemente hay otras razones. Ahora, el 2020, déjame avanzar una hipótesis, todavía no lo sabemos bien, pero obviamente la hipótesis más probable de que esta baja significativa, por ejemplo, en delitos contra la propiedad, como los robos, que es más de 30, entre 30 y 40%, obedece fundamentalmente a las restricciones que impuso la pandemia, no a que como Estado lo estemos haciendo bien, y por tanto no es, por así decirlo, una cifra para descorchar champaña y ponernos a celebrar. Tenemos una situación delicada, como digo, hay indicadores que dan cuenta de aumento de violencia en los homicidios, aumento de uso de armas, pero por otra parte hay una disociación muy importante porque la gente tiene la impresión de que, por ejemplo, los portonazos o los robos en general a los domicilios, los robos violentos aumentaron y eso, como te digo, se mueven entre disminuciones que van entre 30 y 40% en promedio a nivel nacional. Obviamente en una comuna, en un barrio, en un territorio específico podría ser que estén sobre el promedio, pero en promedio ha habido una baja muy significativa. Esto tiene que ver entonces más quizás con la sensibilidad, la sensación que tiene la población, y hay quienes entrelazan esto con los medios de comunicación. Algunos hablan de escalada de violencia. Tiempo atrás se cuestionaba a los medios de comunicación por instalar el tema de los portonazos para fijar quizás una línea delincuencial de lo que se estaba produciendo en la capital. ¿Cuánto eh, ¿Cuánto responsabilidad hay de los medios de comunicación, de la sensación que genera a la población y también de las propias autoridades políticas que salen, quizás tienen una forma de enfrentar esto con algunos términos más apropiados que otros? Bueno, yo creo que ellos explican en buena parte esta disociación entre elementos objetivos y la percepción. No creo que sean las únicas causas, pero déjame decirte, hay evidencia que muestra que cuando la gente opina, por ejemplo, en la encuesta nacional Urbana Seguridad Ciudadana, le pregunta a la gente cuál es su percepción acerca de la delincuencia y cuando habla de lo que ocurre en el país, la gente tiende a decir aumentó a pesar de que en esos años, por ejemplo, había disminuido la tasa de victimización, ¿cierto? Y se le pregunta en su barrio, y en su barrio, por ejemplo, la gente dice, no, se ha mantenido. Y cuando luego se le pregunta, ¿cómo usted adquirió información acerca de la delincuencia a nivel nacional? Dice, los medios de comunicación centralmente. Y en su barrio, por la experiencia. Es decir, la percepción, esto sugiere que la percepción que ven en los medios tiende a inflar, ¿cierto?, esta idea de que hay más delincuencia, y esto tiene que ver probablemente con el tipo de cobertura, el tipo de dedicación que le dedican los medios. Por ejemplo, en estos días me tocó ver un matinal y una cierta responsabilidad ética también, creo yo. Y una periodista muy conocida de un canal público, ¿cierto?, estaba mostrando un caso de una encerrona y concluye diciendo, bueno, y si atrapan a esta persona no va a pasar nada porque la gente la atrapan y queda libre y esto es impresentable y lo que tenemos que hacer es subir las penas. Sin ningún rigor, no solo periodístico, sino que sin ningún rigor empírico. Y claro, si esa es la información que se transmite a la comunidad, es más o menos obvio que la gente tenga una percepción, ¿cierto?, que pueda tener una cierta distorsión. La verdad es que probablemente el problema de los encerronas, que ya tienen penas altas, no es el problema de la falta de pena, es que hoy día en nuestro sistema no estamos atrapando a esas personas. Y por tanto, la solución de ir por aumentar las penas probablemente no sea la mejor para ese caso en concreto. Entonces, se comunican muchas cosas, muchas señales falsas. El sistema muestra que cada 10 personas que el Ministerio Público pide privación de libertad, una prisión preventiva, 9 obtiene.
por tanto esta imagen de que todos entran y salen no corresponde empíricamente a lo que ocurre. Entonces ahí hay una responsabilidad. Y en segundo lugar, en el gobierno y clase política yo creo que también hay un porcentaje importante de responsabilidad. Ya íbamos a llegar para allá. Bueno, porque yo creo que aquí se ha instalado un cierto negocio político con el tema de la seguridad que es muy irresponsable, y bueno, podemos conversar un poquito con más profundidad sobre esto. Ahí te quería hacer el alcance que ya vamos a entrar a este gobierno en específico, pero es una lógica que conocemos hace bastante tiempo de la oposición. Exacto. Siempre cuestionar al gobierno, de repente inflar las mismas cifras de delincuencia para cuestionarlo, porque todos sabemos que la delincuencia y el temor son siempre una herramienta política bastante atractiva. Pero ahora, eso hablándolo en rasgos de términos de oposición oficialismo, pero el mismo presidente de la UDI en una entrevista a Javier Macaya dice que la batalla con la delincuencia se perdió. Todos entendemos que está un año electoral, pero cuando un presidente de un partido oficialista, quizá uno de los más influyentes, señala eso, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué se genera? ¿Qué ocurre después de eso? No, yo tiendo a pensar que muchas de las afirmaciones que se hacen, y lamentablemente son transversales, y porque estos son fenómenos que, como tú muy bien dices, se vienen presentando en distintos gobiernos y las respuestas no han sido significativamente diferentes. Yo creo que básicamente estas son afirmaciones de muy poco rigor, en donde lo que están buscando las autoridades es, por así decirlo, generar una cierta empatía con la ciudadanía. Como está instalada en la ciudadanía de que hay un problema grave, ninguna autoridad quiere salir poniendo paños fríos y diciendo cosas como la que yo te digo. Mire, en realidad de cada 10 personas que el Ministerio Público atrapa y pide prisión preventiva, 9 obtiene. ¿Por qué? Porque es una explicación que va a decir, bueno, pero usted no nos toma en consideración, no es sensible. Entonces, la autoridad política con bastante responsabilidad ha abandonado el rol de conducir una política criminal razonable, y lo que ha tendido a hacer, como digo, es fundamentalmente como, por así decirlo, para generar empatía y popularidad, someterse en una espiral de populismo cada vez más intenso. En mi opinión, esto es más o menos claro. Y yo creo que las dos cosas se podrían hacer. Yo empatizo con la gente que ha sido víctima y tiene la sensación de que, cierto, los problemas de seguridad en su barrio, en su territorio han aumentado y tenemos que trabajar con ellos. No es llegar y decirles, oye, los datos no muestran esto. Pero es muy distinto, ¿cierto? Si yo soy una autoridad y estoy encargado de llevar adelante la política pública que permita superar cómo reacciona. Y por eso mi enojo era con el ejemplo de la periodista de un canal público que tiene un deber distinto de comunicar, tiene que informarse, ¿cierto? O la autoridad que tiene responsabilidad en la política pública. El ciudadano, yo lo entiendo perfectamente, pero son roles distintos y en un Estado de Derecho hay que saber qué rol me tengo asignado y ser responsable con ese rol. ¿Existe algún tipo de punto de inflexión respecto a la sensación de inseguridad que existe más allá de los datos? Y si eso puede estar relacionado con la crisis de legitimidad que puede estar sufriendo Carabineros, ya sea por todas las denuncias que existen luego del estallido social o los casos de corrupción, como el denominado Paco Gate. ¿Hay alguna relación ahí con la sensación de seguridad e inseguridad de la ciudadanía? A ver, no, yo tengo la impresión de que, a ver, aquí hay fenómenos muy distintos. La sensación de inseguridad, la percepción de que ha ido aumentando el delito tiene una cierta variación en el tiempo, pero siempre ha venido al alza y, como te digo, durante mucho tiempo completamente desajustada de los datos que mostraban que la victimización había bajado. Durante 10 años en Chile tuvimos un momento muy consistente de baja la victimización y la percepción de inseguridad siguió aumentando. ¿Cierto? Lo que yo creo que ha ocurrido, que sí es un factor propio de estos últimos años, es que los niveles de credibilidad y confiabilidad de las instituciones del sistema de justicia criminal y de las autoridades, incluido Carabineros, se ha desplomado. Y eso, por así decirlo, la poca confianza de las personas, las instituciones que pueden llevar adelante o que pueden resolver el problema, obviamente agrava la situación. Hoy día, como nunca, probablemente los niveles de confianza en Carabineros, en los tribunales, en el Ministerio Público, en el Parlamento, en el gobierno, han bajado. Y lamentablemente, lo que uno aprecia es que no sin razón, es decir, en una buena medida, las propias autoridades han, debido a la superficialidad con que han enfrentado el tema y el populismo vacío, ¿cierto?, ha llevado a que la gente les esté cobrando la cuenta, ¿cierto? Es decir, que se prometan cosas, se prometan o no se hagan y por tanto no existen avances en concreto o situaciones como Carabineros que no se hace cargo de un problema importantísimo de legitimidad, o déjame decirlo, en las instituciones a veces del sistema de justicia criminal, como el Ministerio Público, los tribunales, que a veces no han entendido lo relevante que es
comunicar adecuadamente, generar vínculos más estrechos con las comunidades de manera tal, ¿cierto?, de poder construir más legitimidad. No han tenido una política muy clara en esto, a veces son instituciones un poco insensibles, que tienen una respuesta burocrática, y claro, eso la gente también lo percibe. Estamos hablando en este momento porque obviamente el tema de la delincuencia es transversal y está por sobre cualquier tipo de gobierno, eso lo tenemos claro, pero quiero irme estrictamente a este gobierno, al segundo del presidente Sebastián Piñera, que es el responsable durante sus 4 años por lo menos, en eso me imagino que estamos de acuerdo. Eh, Obviamente para la derecha siempre el tema de la delincuencia y la seguridad hace uno de sus caballitos de batalla. Tenemos estas frases célebres como delincuente se le acabó la fiesta o la puerta giratoria, que han tenido, por lo menos los analistas políticos así lo señalan, un grado de virtuosidad en cuanto al voto, en cuanto a las elecciones cuando se va a pelear contra la otra corriente política. Pero en este gobierno hemos tenido quizás algunos hitos clave, como son, recordemos, los patrullajes de los viernes del ministro de Interior Andrés Chadwick, que salía con carabineros a las poblaciones a dar vueltas y hablaba de un exitoso proceso, una exitosa barrida. Después tenemos el control de identidad, que se peleó a muerte, como si esto fuese una herramienta de fondo para poder lograr luchar contra la delincuencia. Tenemos el comando Jungla, que fue una fotografía enorme para dar por lo menos señales a nivel de comunicación. ¿Cuánto influye en el comportamiento, ya sea de la delincuencia o de la sensación en la gente, este tipo de políticas públicas para enfrentar la delincuencia? A ver, muy buena pregunta. Yo creo que lo que uno puede diagnosticar a esta altura, ¿cierto?, ya a más de 3 años de gobierno, es que este gobierno ha sido enormemente decepcionante en términos de construir una política criminal o una política de seguridad que responda a parámetros mínimos que le permitan, ¿cierto?, independiente que uno esté de acuerdo o no, te fijas, la política criminal o la política de seguridad puede apuntar más para allá o más para acá, pero lo que ellos no han sido capaces de construir siquiera una. Déjame ponerte un ejemplo. La ley que regula al Ministerio del Interior establece que dentro de los primeros meses de que asuma un nuevo gobierno se debe hacer un plan de seguridad para el cuatrienio, que debería ser la carta de navegación que orienta toda la política de seguridad. Una política de seguridad, ¿cierto?, política criminal, es decir, la estrategia como el Estado enfrenta al fenómeno de la delincuencia, tiene que tener proyección de largo plazo sin perjuicio de fijarse metas de corto, mediano, ¿cierto?, y largo plazo. Y no responder simplemente a propuestas anecdóticas para problemas particulares. Bueno, este gobierno no hizo ese plan de seguridad. Es el único gobierno, los últimos gobiernos, ¿cierto?, que no ha hecho un plan de seguridad, lo que te da cuenta de incluso ni siquiera se abandonó una planificación más estructurada de esto. Y en cambio, lo que han preferido es más bien una política criminal muy poco racional, que es fundamentalmente basada en respuestas de emergencia frente a problemas que adquieren cierta dimensión social. Se han intentado, obviamente, no quiero hacer juicios de blanco y negro, hay algunas cuestiones más transversales que se han intentado, pero particularmente en los últimos años lo que uno ve es que la política criminal de estos últimos años fundamentalmente se ha caracterizado por respuestas en situaciones de emergencia, urgencia, donde hay una enorme presión pública, y esto es lo que hace poco en una columna que publiqué por ahí llamé política criminal huachaca. ¿Qué es lo que quise apuntar con política criminal huachaca? Es un estilo de enfrentar los problemas de delincuencia que se basa en una suerte de pensamiento mágico, en donde la única herramienta que se dispone para cualquier problema es la ley, como si la ley tuviera la capacidad de ser una varita que resuelve problemas. En segundo lugar, una concepción sumamente naif, ingenua, de que frente a problemas complejos, soluciones simples, fundamentalmente legales, van a ser capaces para resolverlo. Una política que se realiza sin evidencia que la sustente, sin considerar experiencias de cómo ha funcionado esto acá o en otros lados, más bien en muchos casos con desprecio de la evidencia, por ejemplo lo que ha ocurrido en los controles de identidad que podemos hablar, ¿cierto?, con muy poco rigor técnico, y además en donde lo que importa finalmente es aprobar proyectos de ley sin que se haga seguimiento o evaluación de lo que pasa con esos proyectos de ley. Y entonces estamos en un ciclo en donde tú ves que cada vez que ocurre un hecho grave que genera conmoción pública, sale la autoridad gubernamental a los poco tiempo a anunciar un proyecto de ley, no, ni siquiera un proyecto de ley, anuncia que va a enviar un proyecto de ley. Pone foco entonces con harta parafernalia en los medios de comunicación y se genera un debate sobre ese proyecto. Luego el proyecto se presenta varias semanas después, muchas veces no tiene ningún cambio en la idea básica que esbozaron, entonces no se explica por qué se demoraron varias semanas en presentar algo que el día 1 lo tenían claro y que era un cambio de artículo. La mayoría de las veces estos proyectos son aumentar pena,
retipificar delitos que ya estaban en nuestra legislación y son sancionados, y uno no entiende entonces por qué están ahora haciendo esto, o dar más facultades policiales, entre otras cuestiones. Se presenta el proyecto, luego varias semanas, ¿cierto?, en que se generó el caso de conmoción pública, y como son proyectos muy malados técnicamente, que tienen poco fundamento en evidencia, se entrampan en el Parlamento, ¿cierto? Quedan atrapados ahí y además ya se perdió la urgencia política del momento porque ya la gente se olvidó y pasamos a otro tema. Y luego, cuando vuelva a ocurrir un hecho, ¿cierto?, que nuevamente genera el debate sobre este tema, el gobierno ahora sí va a decir, bueno, pero si yo ya estoy haciendo cosas, y miren, presenté un proyecto de ley y es el Parlamento el que no responde e intenta presionar al Parlamento para que apruebe el proyecto. Y al final aprobar el proyecto es la política criminal. No nos preocupa si el proyecto sirve de algo, ese proyecto no va a ser nunca evaluado y, por tanto, estamos en un ciclo perfecto que te permite entonces dar la sensación de que tú estás haciendo cargo, pero no enfrentar los problemas de fondo. Como los recursos intelectuales, políticos, técnicos son limitados, los escasos recursos que disponemos, técnicos, políticos, intelectuales, para tratar los temas de delincuencia, los perdemos en esta lógica y no avanzamos en las cuestiones de fondo, ¿cierto?, que deberíamos avanzar. Ejemplo clásico, reforma Carabineros. Te iba a preguntar, ¿esto para ti tiene que ver con incapacidad, tiene que ver con una fijación política respecto al tema, tiene que ver con el populismo penal que se acusa muchas veces? Mira, tiene que ver con varias cuestiones. Y una primera cuestión yo diría es institucional. Y a mí me parece que esto es clave para el futuro gobierno también, pensando en, o sea, a mí me interesa pensar en Chile, que salgamos de esta cuestión. Yo creo que hay una cuestión institucional que tiene que ver con que hay un problema en nuestro diseño institucional en que sea el Ministerio del Interior, que es, por así decirlo, jefe de gabinete, con fuertes funciones políticas, el mismo responsable de la seguridad pública. Y en esa dirección, yo diría, existe un consenso bien transversal, ya hace bastante tiempo, y este es el tipo de cuestiones de fondo que nos demoramos en avanzar, de que la conducción de la política criminal o la política de seguridad debiera estar en un ministerio de seguridad, o como lo llamemos, ¿cierto?, que se escinda del Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior mantenga sus funciones de jefatura de gabinete, eventualmente pueda concentrar otras que hoy día cumplen la Secretaría General de Gobierno u otras, pero este Ministerio de Seguridad tenga una conducción de la política de seguridad que requiere una aspiración. A ver, no seamos ingenuos, las políticas de seguridad siempre van a tener fuertes componentes políticos, pero tienen que tener una base técnica importante, y la construcción de un ministerio más especializado por lo menos ofrece la posibilidad de generar capacidad técnica en el Estado que hoy día no tenemos, por eso te digo, tenemos un problema acá. Luego, permite establecer con mucho más claridad responsabilidades políticas frente al cumplimiento o incumplimiento. ¿Te fijas tú? Y además, probablemente en una aspiración en donde nuestro Estado se pueda construir con un servicio civil más fuerte, permite dar más proyecciones de continuidad a las políticas de seguridad que simplemente las de la contingencia que el Ministerio del Interior, ¿cierto?, hoy día cumple. Para que la gente sepa, el Ministerio del Interior hoy día tiene divisiones encargadas de la delincuencia, pero todos los relatos de toda la gente que ha trabajado en muchos gobiernos en eso dicen, nos come el día a día. Hay una crisis política y todos los esfuerzos se van a esa crisis política y entonces estamos atrapados. Entonces hay un tema de diseño institucional que es clarísimo, que no es responsabilidad de este gobierno, que es una responsabilidad que de todos los sectores políticos no han encarado esto. La buena noticia es que hay consenso, pero parece que en Chile no basta el consenso porque a pesar del consenso no estamos avanzando. Y yo diría una segunda cuestión, evidentemente, yo creo que frente a la complejidad que tienen encarar temas como la delincuencia, que problemas que están detrás, que muchos requieren ciertas estrategias sofisticadas de largo plazo, y debido a la incapacidad que hay y las presiones e incentivos para obtener réditos de corto plazo, yo creo que algunos encontraron en esto un estilo que les produce réditos a corto plazo. O sea que los incentivos han sido demasiado fuertes para operar solo con pan para hoy, pan para hoy. Y pan para hoy significa populismo, ¿cierto? Medidas que tienen bonitas etiquetas pero no sirven de nada, es tener presencia en los medios, es poder decir frases cuñeras, etcétera, etcétera. El problema es que cualquier política de pan para hoy en algún momento significa hambre para mañana. Y todo tiende a indicar que hoy ya es mañana. O sea que se nos agotó el espacio que teníamos para girar en contra de un futuro, ¿cierto? Porque ya estamos en una situación compleja y hay que hacerse cargo de ella. Mauricio, te damos las gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a usted. Yo creo que el rol de los medios de comunicación en este tema es clave en términos de
precisamente entregar mucho más antecedentes y reflexión sobre temas que lamentablemente hoy día se han tocado muy superficialmente. Y también hay un tirón de orejas para nosotros los académicos que tal vez no hemos tenido ni la capacidad de producir toda la evidencia, ni la presencia pública para también ayudar a orientar mejor estos debates. Gracias, Mauricio.